Hola, ¿qué tal amigos y estudiantes? Soy el profesor Oliver y en esta ocasión vamos a trabajar un poquito lo que son la división de expresiones algebraicas. En este momento tengo una división de un polinomio de 4 términos entre un binomio de 2 términos. La división es 16y cuarta menos 16y cúbica más 2y cuadrada más 4 entre 4y cuadrada menos 2. Y para resolverlo en esta ocasión vamos a utilizar el método tradicional, que es el método de la casita. Ese método que utilizábamos para dividir números en la primaria, en la secundaria, en la prepa, etcétera, etcétera, ¿vale? Antes de adentrarme a esta división, voy a recordar los elementos o las partes de una división para que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, tenemos que las partes de una división son las siguientes. Voy a poner un ejemplo numérico de una división de números para que quede más claro. Vamos a suponer que voy a dividir 26 entre 5, ¿sí? Yo sé que el 5 cabe, en el 26 caben 5 veces el 5, y si multiplico 5 por 5 me da 25, y a la hora de hacer la resta, 26 menos 25 me da 1. Eso es hacer una división sin tomar en cuenta números decimales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que procede? Aquí yo lo que quiero es que identifiquemos diferentes partes. Lo primero, el número que está dentro de la casita, que se llama dividendo, y ese dividendo tiene un número en la parte de afuera de la casita, que es en lo que se divide y se conoce como divisor. Tenemos entonces el dividendo, el divisor, el resultado de mi división, es decir, este 5, se llama cociente, y si mi división no es exacta, o incluso aunque sea exacta, siempre me queda un resultado en la parte de abajo. En este ejemplo pues me quedó un 1, pero si fuera una división exacta me daría aquí un valor de 0. Entonces, este numerito que queda en la parte final se llama residuo. Entonces, es importante que conozcan o recuerden los elementos de una división para que cuando empiece a explicar esta división de polinomios entre binomios, entonces estemos hablando el mismo idioma, ¿de acuerdo? Bueno, una vez recordada esta parte, voy a proceder a borrar para que ahora sí me dedique a dividir el ejemplo del día de hoy. Entonces, vamos a colocar una casita un poquito grande, ¿de acuerdo? Para hacer la división. Me dice que voy a dividir este polinomio entre este binomio, lo que significa que el polinomio viene siendo mi dividendo, es decir, mi cantidad total que voy a dividir, y el binomio viene siendo mi divisor. Entonces voy a colocarlos en el orden correspondiente, ¿de acuerdo? Una cosa importante cuando se trabaja con polinomios y con binomios a la hora de dividir es verificar que tanto el polinomio como el binomio estén ordenados. Que estén ordenados significa que mi expresión debe de estar ordenada con el exponente más grande de mi letra que aparece en mi expresión, y de ahí en orden descendente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en este polinomio la y está al exponente 4, luego al exponente 3, luego al exponente 2 y luego al exponente 0, es decir, va disminuyendo de grado cada uno de los términos, significa que ya está ordenada. Lo mismo sucede con el binomio que tengo aquí. En este caso tengo y al cuadrado y después tengo y a la potencia 0. Es decir, ambas expresiones ya están ordenadas. Si no lo estuviesen, primero tienen que ordenarlas de manera descendente con respecto al exponente de esa letra que aparezca en mi expresión. Entonces, vamos a ir colocando cada una de las expresiones tanto en el dividendo como en el divisor. Otra cosa que tienen que tener en consideración es que revisar si las expresiones están completas o incompletas. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a hacerlo con el ejemplo. Voy a tomar el dividendo y lo voy a empezar a escribir aquí. Ya está ordenado. 16
y cuarta, y después del y cuarta iría un término con y cúbica, que lo tengo aquí, menos 16y cúbica. Después tendría que ir un término con y cuadrada, lo tengo aquí, más 2y cuadrada, y después tendría que ir un término con y. Pero ¿qué es lo que sucede? Observo mi expresión y no hay un término con y. Entonces eso significa que mi expresión está incompleta, y cuando me faltan términos en mi expresión ordenada, entonces yo aquí tengo que dejar un hueco o un espacio en blanco por cada término que me haga falta. Aquí hay y cuarta, y cúbica, y cuadrada. Aquí me hace falta un término con y que no lo tengo, entonces dejo un espacio, y después vendría el término con y0, que en este caso está representado por el 4, el término independiente. Entonces dejo el espacio y lo escribo al final, ¿vale? Es importante tener esos cuidados antes de hacer la división para que a la hora que efectuemos el procedimiento lo hagamos de manera correcta. Lo mismo revisamos con el divisor, que en este caso es 4y cuadrada menos 2, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso del divisor, no es necesario que dejemos un hueco, porque si observamos bien, aquí tenemos y cuadrada y luego tendríamos que tener un término con y. No lo tenemos, pero no es obligatorio que dejemos ese hueco, ¿de acuerdo? En el divisor, pero en el dividendo sí hay que dejar los espacios correspondientes. Entonces escribiríamos 4y cuadrada menos 2 como divisor, ¿va? Muy bien, ya que tenemos acomodados nuestras expresiones en la casita, ahora sí procedemos a dividir. El procedimiento es un poco largo, vamos a tratar de hacerlo lo menos complicado posible. Voy a tomar el primer término de mi dividendo y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, es decir, voy a dividir 16y cuarta entre 4y cuadrada. Obviamente aquí a la hora de dividir tengo que tomar en cuenta las leyes de los signos de la división, hacer la división de los coeficientes y después, en el caso de las letras, restar sus exponentes. Recordemos que cuando hacemos una división de literales, lo que hacemos es colocar la misma literal y restar los exponentes. 5 menos 2 me da 3, y entonces obtenemos el nuevo exponente. Hay que recordar este tipo de leyes de los exponentes para que no nos agarren en curva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más entre más es más, ¿sale? Más entre más es más, y luego 16 entre 4 me da 4, y cuarta entre y cuadrada me queda y al cuadrado, porque si resto 4 menos 2 me queda un 2, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dividir. Una vez que ya dividí el primer término de adentro entre el primer término de afuera, el siguiente paso es este resultado, este término que me dio en el resultado, en el cociente, lo voy a multiplicar tanto por este término y por este término. Es decir, voy a multiplicar este término del cociente por cada uno de los términos del divisor, ¿sale? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense bien lo que va a suceder. Vamos a ver. Multiplico 4y cuadrada por 4y cuadrada, ¿sale? Más por más es más. Pero como recuerden que en una división hacemos una resta, entonces hacemos un cambio de signo. Y es aquí donde muchas veces de repente se conflictúan los alumnos, ¿sale? Primero aplican las leyes de los signos de la multiplicación y ese signo que les salió lo invierten, ¿de acuerdo? Más por más es más, para la resta menos, ¿sale? Más por más es más, para la resta menos, y luego 4 por 4 son 16, y y cuadrada por y cuadrada son y a la cuarta, porque los exponentes se suman a la hora de multiplicar las literales, ¿de acuerdo? Entonces, más por más es más, para la resta menos, 4 por 4 son 16,
y y cuadrada por y cuadrada son y cuadrado. Ahora me hace falta multiplicar este término con este de aquí. Más por menos, menos, para la resta, más. Entonces tendríamos un más, 4 por 2 son 8, y y cuadrada, no tengo otra literal con la cual multiplicar, entonces y cuadrada por 1 me quedaría y cuadrada. Dense cuenta que este resultado no lo coloqué aquí, y no lo coloqué en esta posición porque yo detecté que a la hora de multiplicar las letras me iba a quedar y cuadrada. Y si se dan cuenta, tenemos que buscar la alineación con los términos semejantes. Si yo coloco este término aquí, me iba a crear un conflicto porque aquí iba a tener y cúbica y aquí y cuadrada. Entonces yo detecto que al multiplicar las literales me va a quedar y cuadrada, pues de una vez lo alineo. ¿Dónde está la y cuadrada? ¿De acuerdo? Entonces ya hice la multiplicación de estos dos términos y ya hice la multiplicación de estos dos términos. ¿Qué es lo que sigue? Colocar una línea enorme y después reducir los términos semejantes. 16y cuarta menos 16y cuarta me da 0. Se eliminan o se cancelan. Este término con y cúbica sigue quedando igual, entonces lo bajo. Y en el caso de la y cuadrada tengo un 2 positivo y un 8 positivo que me dan más 10y cuadrado. Recuerden que estoy reduciendo términos semejantes. Tengo un espacio en blanco y luego tengo un más 4 que también va, ¿vale? Y después de eso, el procedimiento es repetitivo. ¿Qué hice al principio? Tomé mi primer término, en este caso ahora ya no del dividendo, sino del primer término de mi residuo. Tomo el primer término y lo divido entre el primer término del divisor. ¿Sale? Es un procedimiento recursivo. Entonces, menos entre menos me da más, menos entre más me da menos, 16 entre 4 me da 4, y y cúbica entre y cuadrada, pues al 3 le resto 2, entonces me queda un exponente 1, por lo tanto me queda menos 4y. Y después de eso, ¿qué sigue? Tomo esta parte que acabo de obtener, no todo, nada más esta parte, y la multiplico por estos dos términos. ¿De acuerdo? Entonces, es cuestión de práctica, no se desesperen, ¿vale? Entonces, volvemos. Menos por más me da menos. Para la resta cambio de signo, entonces sería un más. 4 por 4 son 16. Y por y cuadrada me quedaría y cúbica. ¿Sale? Y luego, menos por menos me da más, pero para la resta pongo un menos. Y luego, 4 por 2 son 8. Y aquí la y solamente la multiplico por 1 porque no tengo otra literal. Entonces y por 1 me da y, por lo tanto iría la y aquí. Y como sucedió hace rato, no coloqué este resultado aquí porque ya observé que al multiplicar las literales me va a quedar la y con potencia 1. Entonces la coloco en la columna que le corresponde, ¿vale? Ya hice las multiplicaciones, vuelvo a colocar otra línea y vuelvo a reducir términos semejantes en esta parte, en esta y en esta. Entonces, menos 16y cúbica más 16y cúbica me da 0, se elimina. Siguiente columna, tengo un 10y cuadrada que no tiene término semejante, el menos 8y que tampoco tiene término semejante y el más 4 que tampoco tiene términos semejantes. ¿Sale? Una vez que ya reduje los términos semejantes, vuelvo a repetir la operación. ¿Sale? Es un procedimiento largo, pero de verdad que muchas veces
queremos aprender a dividir este tipo de expresiones y parece que hay muy pocos videos que se toman la molestia de explicarlo. Entonces vamos a repetir otra vez el procedimiento dividiendo mi primer término de mi residuo entre mi primer término del divisor. Más entre más entre más es más, 10 entre 4. Aquí debemos de tener muchísimo cuidado porque yo divido 10 entre 4 y no me da una división exacta, ¿sale? Entonces, aquí depende de su profesor si lo quiere trabajar con decimales o lo quiere trabajar con fracciones. En lo personal yo prefiero trabajarlo con fracciones. Entonces, 10 entre 4 son 10 cuartos y si lo simplifico son 5 medios. Entonces, 5 medios, ¿sale? 10 entre 4 son 10 cuartos, pero si lo simplifico y saco mitades arriba y abajo, me queda 5 medios, ¿vale? Para los que no lo vieron claro. Entonces, es así como tengo 5 medios. Y y cuadrada entre y cuadrada es igual a 1. Y cuadrada entre y cuadrada es igual a la unidad. Recordemos que una cantidad dividida entre la misma me da 1. Entonces, simplemente ya no coloco la parte literal, solamente me queda el 5 medios, ¿va? Y entonces ahora vamos a repetir otra vez el proceso de multiplicar esta parte de mi cociente por estos dos términos, ¿vale? Repetimos, más por más es más, para la resta menos, 5 medios por 4, lo voy a hacer aquí, 5 medios por 4, ¿sí? 5 por 4 son 20, 2 por 1 son 2, y 20 entre 2 me da 10, ¿sale? Entonces, 5 medios por 4 me da 10 enteros, y no tengo literales aquí, pero a la hora de multiplicar por esta literal me quedaría y cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría menos 10y cuadrada. Después, más por menos da menos, para la resta más, ¿sí? Y 5 medios por 2, 5 medios por 2 enteros, 5 por 2, 10, 2 por 1, 2, y 10 entre 2 me da 5 enteros. Entonces, 5 medios por 2 me da 5. Entonces, aquí coloco el 5. No hay literales para multiplicar entre ellas, entonces solamente me queda el número entero, ¿verdad? Ya terminé de multiplicar, coloco una línea y vuelvo a reducir términos semejantes en este bloque. 10y cuadrada menos 10y cuadrada me queda 0, se eliminan o se cancelan. Después tengo un menos 8y que no tiene término semejante, y 4 más 5 son más 9, ¿de acuerdo? Oiga, profesor, ¿en qué momento paramos esta división? ¿En qué momento dejamos de dividir de aquí hacia acá? Ah, bueno, en el momento que terminamos de parar una división es cuando el exponente de mi primer término, de aquí del residuo, mi exponente es menor que el exponente de mi divisor. Yo aquí observo que tengo exponente 1 y aquí tengo exponente 2. Como este exponente es más chico que el de aquí, en ese momento la división se detiene, ¿de acuerdo? Si aquí todavía tuviéramos un exponente cuadrado, podríamos seguir dividiendo entre este porque no es menor, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo detener mi división y puedo concluir que no es una división exacta, porque si fuera exacta aquí tendría como residuo 0, pero es una división que me dio como resultado o como cociente 4y cuadrada menos 4y más 5 medios, y como residuo menos 8y más 9, ¿vale? Espero que les sirva este video.
tienen que repetirlo una y otra vez para poder entender el algoritmo de cómo se hace una división de expresiones algebraicas. Por el momento me despido, soy el profesor Oliver, cuídense mucho y estudien mucho, ¿sale? Adiós.